Si seguimos a Zaffaroni, ya desde su último tratado, ahora en su último libro, Lineamientos, lo repite, hay una regla básica de construcción del derecho penal argentino que surge del artículo 16 de la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, y que presupone que el derecho penal argentino debe ser un derecho penal de acto y nunca un derecho penal de autor. Es decir, de acuerdo a esta regla básica, en el sistema de derecho penal argentino solo pueden prohibirse y castigarse aquello que el hombre hace y no se lo puede castigar por lo que el hombre es. Esto es lo que otros autores denominan el principio del acto, por oposición al principio del autor. El derecho penal de acto, por oposición al derecho penal de autor. Y este principio, esta regla básica, de la cual van a derivarse y van a ser compatibles los principios constructivos que vamos a analizar, surge precisamente del principio de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional, del artículo 18, que presupone, para que haya una pena, presupone un hecho. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de una acción u omisión, y de todos los instrumentos o tratados internacionales que prohíben la jerarquización de personas o que prohíben la discriminación de personas. Esta es la regla básica. Derecho penal de acto, el principio del acto. Solo puede castigarse al hombre por lo que hace o a la mujer por lo que hace, nunca por lo que es, por sus pensamientos, por su forma de conducirse en la vida. Ya veremos las consecuencias y los problemas y en qué medida esta regla básica tiene algún un grado de realización en la realidad. Por su parte, dice Zaffaroni, los principios constructivos que surgen de la Constitución, los principios constructivos para elaborar un sistema de derecho penal, y que vuelvo a repetir, tienen como destinatario al legislador, a la jurisdicción, a los jueces y también a los juristas, derivan de tres mandatos. El primero es el mandato de legalidad, el segundo es el mandato de respeto elemental por los derechos humanos y el tercero es el mandato que deriva del principio republicano de gobierno. De otro modo, Ferrajoli suele hablar de principios limitadores del poder. Y dice Ferrajoli, existen dos grandes límites o dos grandes rangos de límites. Existe un límite formal que pretende responder a la pregunta ¿cómo punir? Y allí aparece el principio de legalidad sustancial, de legalidad procesal, de legalidad ejecutiva vinculada al ámbito de la ejecución de la pena. Y de estos límites formales que apuntan a responder a esta pregunta, ¿cómo punir?, se derivan límites materiales que pretenden responder al interrogante ¿qué y cuánto punir? Y allí aparece el principio de necesidad de la intervención penal, es decir, el derecho penal como última ratio, el derecho penal como una intervención reservada a casos estrictamente indispensables, mínimos, el principio de lesividad, es decir, un límite fundamental que en nuestro derecho tiene un alcance muy importante por la forma en que está plasmado en la Constitución y según el cual no puede haber delito ni pena sin una afectación en grado de daño, lesión o peligro concreto a un bien jurídico. Y en tercer lugar, el principio de dignidad humana, del cual se derivan, entre otros, el principio de culpabilidad. Pero cualquiera sea la clasificación,
cualquiera sea la clasificación, ya tomando a Zaffaroni, que dice, principios constructivos derivan de 3 mandatos. El primer mandato es el mandato que deriva del principio de legalidad. O tomando a Ferraioli, el primer límite formal aparece en el principio de legalidad. ¿Cómo punir? El principio de legalidad, obviamente, tiene un lugar preferente, más allá de que todos los principios constructivos respondan al mandato constitucional y obviamente tengan la misma jerarquía. Pero el principio de legalidad no es que sea preferente, sino que tiene un desarrollo o la posibilidad de un desagregado que implica o genera múltiples consecuencias para la construcción de un sistema de derecho penal ya a nivel de legislación, ya a nivel de construcción conceptual, ya a nivel de jurisprudencia. En primer lugar, porque el principio de legalidad que fue formulado, fue esbozado, digamos, o se conoce en el postulado de Feuerbach, en latín, nullum crimen, nulla pena sine lege, implica, como ustedes lo saben, de que tanto el comportamiento que se pretende describir como prohibido, como la pena que se pretende combinar para ese comportamiento, como el modo de ejecución de esa pena, como el juicio que debe llevarse a cabo para que esa pena pueda imponerse, deben responder a una ley, previa emanada del Congreso Nacional. Y este principio tiene una función importantísima, porque por un lado, por lo que acabo de decir, tiene una función delimitadora de las fuentes de conocimiento y de producción del derecho penal. Función delimitadora de la fuente de conocimiento y producción del derecho penal. Porque solo puede haber delito y pena en la medida que haya una ley emanada del órgano constitucionalmente habilitado para producirla, que es el Congreso de la Nación. Esto es lo que se llama el principio de exclusividad. Y ya vamos a ver que de este principio deriva otro, que es el de la indelegabilidad de la función legislativa penal. La función legislativa penal, la función de producción, el acto político de producción de leyes penales es indelegable. Solo le compete al Congreso de la Nación, en el ámbito de su competencia, obviamente constitucional, porque las provincias se han reservado la posibilidad de legislar en materia de contravenciones y porque, obviamente, en el caso de delitos de prensa, artículo 32 de la Constitución Nacional, los mismos corresponden a las legislaciones locales. Función delimitadora de las fuentes de conocimiento y producción del derecho penal, la ley y solo la ley del Congreso. Función de garantía, segunda gran función del principio de legalidad, una función de garantía jurídica, proveer seguridad jurídica, certeza en el derecho o certeza del derecho. Función de garantía política, garantía del ciudadano frente al poder estatal. Solo pueden perseguirme y castigarme por un hecho que previamente haya sido definido como delito por una ley del Congreso y que previamente haya establecido la pena y el modo de ejecución de esa pena. Bueno, obviamente que este principio tiene una gran trascendencia y una rica historia, ¿no? Ya desde la Carta Magna inglesa en 1215, pasando por todo el pensamiento de la Ilustración, Beccaria, bueno, la Constitución de Virginia, la Constitución de Filadelfia, la propia Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo consagra expresamente. Von Feuerbach, quien hace esa primera formulación latina del nullum crimen, nulla pena sine lege, el mismo Carrara, que no trabajó sobre un código penal dado, porque no había código penal italiano, porque no estaba unificado Italia, pero que lo construye, le da un fundamento filosófico cuando dice el delito es un ente jurídico, es la relación de contradicción entre el hecho, no es ni el hecho del hombre ni la ley que lo prohíbe,
sino la relación de contradicción entre el hecho del hombre y la ley que lo prohíbe, porque al haber una contradicción, obviamente, necesariamente la ley debe ser previa para que el hecho pueda contradecirla. Y pasando por esta rica historia, bueno, hoy la doctrina lo formula de una manera mucho más completa, como a este principio de legalidad lo formula de manera mucho más completa la doctrina como nullum crimen, nulla pena, sine legge previa, sine legge certa, sine legge escrita y sine legge stricta. No hay delito, no hay pena sin una ley previa, cierta, escrita y estricta. Y ya veremos en esta completa formulación las consecuencias y las proyecciones y los alcances que este principio de legalidad sustancial, procesal y ejecutivo tiene. Bueno, en primer lugar, como consecuencia de que la ley debe ser previa, nullum crimen nulla pena sine legge previa. Como consecuencia de que la ley debe ser previa, debe haber una ley previa que define el hecho, la pena, el modo de ejecución, el juicio en función del cual se lo va a imponer. Obviamente de este principio de ley previa y también del principio republicano de gobierno y del principio de división de poderes deriva precisamente esta función delimitadora de las fuentes de conocimiento y producción de derecho penal y la exclusividad de la ley penal, no del decreto, de la ley penal como fuente de derecho penal. La exclusividad de la ley penal, el principio de exclusividad y de indelegabilidad de la función legislativa penal. Es decir, solo el Congreso de la Nación está constitucionalmente habilitado como consecuencia de la legalidad del principio republicano de gobierno y de la división de poderes, está constitucionalmente habilitado a sancionar leyes penales, a tipificar conductas como delito y establecer penas que como consecuencia, digamos, de esas conductas. Así surge del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo en ningún caso puede legislar en materia penal. Tiene terminantemente, ni siquiera por delegación del Congreso, artículo 76 de la Constitución Nacional, pero tampoco en casos de urgencia. Precisamente cuando la Constitución Nacional le prohíbe al Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso 3, facultades legislativas, pero le habilita la posibilidad, ante la demora de que sesione el Congreso, de dictar decretos de necesidad y urgencia, como por ejemplo el decreto que nos está en alguna medida marcando la vida de los argentinos en los últimos meses. El decreto primero fue de aislamiento obligatorio, luego de distanciamiento social obligatorio, vinculado con el tema del COVID. Bueno, tiene terminantemente vedado, aún en casos de urgencia, legislar en materia penal, como también en materia de partidos políticos, en materia electoral o en materia tributaria. Y esta prohibición del artículo 99, inciso 3, se sanciona con la nulidad absoluta. Ustedes saben que los decretos de necesidad y urgencia se resuelven en acuerdo de ministros, debe estar refrendado por el jefe de gabinete, se manda a la comisión bicameral y después la Constitución establece un sistema un poco raro porque si no es tratado, si no es rechazado, digamos, por una mayoría de las dos cámaras, el decreto de necesidad y urgencia sigue vigente. Si obviamente es descartado, el decreto queda derogado, salvo que el decreto de necesidad y urgencia haya incurrido en materia vedada, caso materia penal, en cuyo caso no es que queda derogado el decreto, sino que es nulo, de nulidad absoluta. Pero, bueno, básicamente lo que queremos decir es que la materia penal solo reconoce como fuente exclusiva la ley emanada del Congreso de la Nación y la ley en sentido formal, de acuerdo al procedimiento establecido por la propia Constitución. De modo que, bueno, acá se produjo una vieja discusión, no quiero con esto, hoy no tendría hoy actualidad,
pero incluso hubo distintas etapas en la Corte, en la doctrina de la Corte Nacional, y lamentables etapas vinculadas a los famosos decretos leyes de los factos, de los golpes de Estado, de los gobiernos de facto, pero digamos, hoy incluso, bueno, en parte en esa cuestión también se motivó la Ley de Defensa de la Democracia. Hoy tipifica varios delitos de atentado contra el orden constitucional, pero hoy no hay absolutamente ninguna duda que solo el Congreso puede dictar leyes penales. Y acá se plantea un problema, uno de los tantos problemas que plantean las llamadas leyes penales en blanco, porque la ley penal en blanco es aquella en donde se establece la sanción, pero se remite a otra instancia la integración del contenido de la prohibición. ¿Qué ocurre? Cuando el contenido de la prohibición es en alguna medida establecido por el mismo órgano habilitado por la Constitución para sancionar la ley penal, es decir, por el Congreso, no hay inconveniente. Es decir, yo tengo una ley penal en blanco cuya descripción de la conducta prohibida o precisión de la conducta prohibida o integración de la conducta prohibida es sancionada por el mismo Congreso de la Nación. Estas son las llamadas impropias leyes penales en blanco. El problema se plantea cuando se trata de una propia ley penal en blanco o ley penal en blanco propia. ¿Por qué? Porque el contenido de la prohibición de la ley penal en blanco es realizado por un órgano no habilitado a sancionar leyes penales, como puede ser el Poder Ejecutivo o a veces los gobiernos provinciales. Pensemos, por ejemplo, en el artículo hoy tan de moda, el artículo 205, el que violar las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente. No hay duda que la autoridad competente en materia sanitaria es el Poder Ejecutivo. E introdujera o propagare una enfermedad, y otros artículos, digamos, que siguen en ese mismo título. Bueno, aquí en general la doctrina ha validado esta posibilidad de que sea una instancia diferente la que integre, por estas razones de necesidad, el contenido de prohibición de la ley penal en blanco. De hecho, hay casos paradigmáticos en el Código Penal: la ley de estupefacientes, la tenencia de armas y explosivos. ¿Quién define qué es un arma de guerra? ¿Quién define qué es un estupefaciente? Bueno, en estos casos ya se plantean más dificultades, distintos del caso de la política sanitaria, porque ahí uno tiene una urgencia y la autoridad competente es la autoridad sanitaria, que es del Poder Ejecutivo. Lo más conveniente sería, en materia de drogas, etcétera, que la propia determinación de el sentido o del concepto de estupefaciente y los que quedan comprendidos, digamos, los efectos de la sanción penal, fueran determinados por el mismo órgano habilitado por la Constitución. Pero bueno, en estos casos lo que se considera es que estos decretos lo que pueden hacer es precisar estos conceptos, pero no alterarlos. O sea, sería insostenible un decreto que diga que la sal o que, no sé, la pimienta es estupefaciente a los efectos de la ley de drogas. El tema de los DNU no deja de ser un problema. Pensemos por caso, dejo dos casos para la reflexión. En el año 2019 se sancionó un DNU, creo que es el número 62 del 2019, decreto de necesidad de urgencia, donde prácticamente se introduce una norma penal, pero supuestamente bajo el pretexto de reforma al Código Civil y al Código Procesal Civil de la Nación, donde se regula, a través de un decreto de necesidad de urgencia, la extinción de dominio y en alguna medida el régimen de una suerte de decomiso. Y se lo hace a través de primero rompiendo la prejudicialidad del Código Civil, segundo, regulando una acción civil autónoma ante la justicia civil.
pero que permite la extinción de dominio respecto de cualquier derecho sobre un bien incorporado al patrimonio con posterioridad a la comisión de alguno de los delitos que menciona el DNU, y son varios delitos: trata de personas, corrupción sexual, terrorismo, en fin, delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. En alguna medida se está introduciendo por vía de un DNU que supuestamente modifica el Código Procesal Civil, pero se está introduciendo una consecuencia que normalmente regulaban, dado que es una consecuencia del delito, el propio Código Penal, lo cual plantea, obviamente, una seria duda más allá de que en alguna medida se ha pensado bien, el DNU se proyecte sobre una modificación a un Código Procesal Civil, pero que impacta en el Código Penal. Tanto que el propio DNU establece que en caso de sentencia absolutoria, en caso de sobreseimiento, sentencia absolutoria, el Estado debe restituir el bien respectivo. Y también respecto de, por ejemplo, la ley de blanqueo, la ley 27.260. Las leyes de blanqueo son leyes muy discutidas, casi todos los gobiernos apelan a leyes de blanqueo o de sinceramiento fiscal, como le han llamado últimamente, pero son leyes de amnistía. En verdad son verdaderas leyes de amnistía, porque en última instancia la mayoría de los fondos que se permiten blanquear son fondos derivados de algún delito, aunque sea un delito fiscal, tributario. Y fíjense que la ley de blanqueo del año 2016, creo que fue 2017, sí, 2016, creo que fue por allí, dicen que fue una ley de blanqueo de las más grandes del mundo, 130.000 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? Por vía de un decreto reglamentario, estamos hablando de una ley que desincrimina delitos, por más que esté vinculada a una cuestión de tratar de blanquear fondos para que vengan inversiones al país, que después obviamente no ocurrieron, o que por lo menos se reinviertan esos dineros en el país, cosa que pareciera que no ocurrió. Pero por vía reglamentaria se extendió la posibilidad del blanqueo a familiares directos y no tan directos de funcionarios públicos. Y esto se hizo por vía de un decreto. No es un indulto, una ley de amnistía es una ley del Congreso. Por vía del decreto reglamentario se modificó la ley de blanqueo, la 2760, y se permitió o se habilitó a funcionarios a poder, a familiares de funcionarios a poder entrar en el sinceramiento fiscal. Bueno, decíamos que el principio de legalidad, con esta rica historia que tenía, continuamos en el otro video.